es mi idioma tampoco, yo soy de Barcelona, mi idioma es el catalán, por tanto es un idioma neutral. Hablaré en español, intentaré hablar lento, pero como tenemos pocos minutos, tenemos aquí un trade-off complicado, ¿no? Entonces, intentaré, si no se entiende, alguien que me haga así, intentaré ir más despacio, ¿de acuerdo? En todo caso, mi objetivo hoy aquí, más que venir a hablar de turismo, porque no soy un experto en turismo, sino más bien mi trabajo ha consistido desde el año 1995, ya casi 20 años, de trabajar en desarrollo de clústeres. La empresa donde yo trabajo es Cluster Development y por tanto básicamente tenemos como consultores una aproximación práctica trabajando con clústeres, desde identificar los clústeres que pueda haber en una región, en un país, hasta hacer la estrategia de esa iniciativa clúster, es decir, una vez nos ponemos a trabajar juntos en un clúster, qué plan de acción hacemos, qué tipo de proyectos hacemos, hasta a veces instrumentos para hacer el cluster management, ¿no? Un software para gestionar el cluster, etc. Y mucha también formación a gerentes de clusters. Yo creo que aquí hay varios gerentes de clusters, de polos. Yo utilizaré la palabra polo cluster de forma indistinta porque al final es una aproximación, yo creo, similar, ¿no? Nombres hay muchos, ¿no? Nosotros trabajamos en España, en Francia, en Italia, en Brasil, son los arranjos productivos locales. Al final son nombres distintos y detrás hay una filosofía de trabajo más o menos parecida. Entonces yo intentaré hablar un poco de factores que considero que son claves para el éxito, para el suceso de una iniciativa clúster y luego pondré algún ejemplo relacionado con algo que creo que intentéis hacer aquí, que es buscar los links, las relaciones entre el sector turístico y otros sectores de la economía, es decir, cómo se relaciona la alimentación y el turismo o cómo se relaciona la TIC, Information Technology y el turismo. Os pondré un ejemplo de una zona de España, que son las Islas Baleares, donde se hizo un ejercicio de identificación de oportunidades concretas entre el sector turístico, que allí es muy importante, y las otras cadenas de valor de negocios que no son puramente turísticos, ¿de acuerdo? Intentaré dar una aproximación con números, con nombres de empresas para que se vea que esto pues, no es teórico, ¿no? Sino que es algo puramente práctico. Primero, yo creo que hay cierta confusión entre lo que es el concepto cluster de Michael Porter o de Districting, que eso es algo que nadie organizó, ningún político organizó un cluster. Eso es una realidad económica que existe, ¿no? Al final hay empresarios, hay universidades y trabajan en un negocio. Esa es una definición. Otra definición sería cuando ponemos en marcha una iniciativa cluster, una cluster initiative, que es que nos reunimos parte de esa realidad económica para empezar a trabajar juntos. No hay que confundir una cosa con la otra. Los clústeres existen como un resultado de un propio proceso socioeconómico. Si no hay ningún empresario, no podemos empezar a trabajar con una iniciativa clúster porque no hay nadie que reúne, ¿de acuerdo? Por tanto, y yo aquí, cuando hable ahora de clúster, hablaré de iniciativa clúster, que sería el proceso organizado, una metodología para que aquellos que quieran, trabajen juntos, porque habrá muchos que no querrán de lo que sería el universo de todo el clúster. Y a veces esta iniciativa clúster se acaba convirtiendo en inglés cluster organization, es decir, en una entidad que se organiza, que tiene una estructura, que tiene un gerente. A veces utilizamos la palabra cluster para hablar indistintamente de las tres cosas. Al final puede ser lo mismo, pero a veces son cosas distintas, ¿de acuerdo? Aquí hablaré de iniciativas cluster. Otro punto relevante es ¿para qué queremos una iniciativa cluster? Pues la queremos para aumentar la competitividad de las empresas. Este es el objetivo. El objetivo es este. El objetivo es ganar más dinero. ¿No? El objetivo es ganar más dinero. No ganar unas nuevas elecciones, pues, que no pone en marcha, ni la asociación tradicional, digamos, ponerse una medalla, ¿no? El objetivo es que las empresas ganen más dinero. ¿De acuerdo? Para que nosotros poder reunir empresarios para hablar de su negocio, tenemos que reunirlos de forma correcta. Es decir,
Por ejemplo, la metalmecánica o la química no es un clúster, es una tecnología productiva. Si tú pones en una misma sala a hablar a un fornecedor de automoción con alguien que hace una parte de un mueble, todo es metalmecánica, pero el producto es distinto, el canal de venta es distinto, el cliente es distinto, la forma de venderlo es distinto. Por tanto, muy importante, cuando definimos el clúster, tiene que ser realmente por unidades de negocio donde realmente estamos hablando de un mismo negocio, no de algo demasiado amplio. ¿De acuerdo? A veces las clasificaciones estadísticas de la economía son poco útiles para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, TIC, IT Cluster, demasiado amplio. Eso no es operativo. Es bueno para hacer un mapeo inicial, pero cuando tú quieres trabajar con los empresarios en proyectos, esa definición es demasiado amplia. Por otro lado, me gusta introducir el concepto de estrategia empresarial. Cuando reunimos a los empresarios de un mismo negocio, es importante decir que el plan de acción del clúster tiene que ser un plan de acción que ayude a los empresarios a ser más competitivos. Es decir, el plan de acción del clúster significa que en cada negocio habrá formas de competir más rentables, con más dinero para ganar que otras. No es lo mismo ser Zara, tener la marca y las tiendas, que ser un productor que solamente hace la confección y no tiene la marca. Todos son de un negocio textil, pero la estrategia en un caso es ganadora y en otro caso no. Por tanto, es importante que en estas iniciativas clúster se hable de estrategia de futuro, y la estrategia implica hacer elecciones, making choices, ¿no? La estrategia no es el mínimo común denominador de nada. La estrategia normalmente no se construye en base al promedio, al consenso, al average, implica tomar decisiones, ¿no? Y por aquí debajo, en gris, abajo, lo último, no lo primero, lo último, aparece la Cluster Initiative. Es decir, nosotros podemos poner en marcha un instrumento, ¿no? una herramienta que es la Cluster Initiative, que sirve para que los empresarios de un mismo negocio hablen de proyectos que les permitirán ser más competitivos gracias a que buscan estrategias de futuro. ¿De acuerdo? Por tanto, eso es un instrumento puro y duro. Si no, damos la vuelta a todo y acaban habiendo, por ejemplo en España, el 50 o 60% de las iniciativas clúster no tienen sentido. Los próximos años van a cerrar, han sido artificiales o mal construidas. ¿De acuerdo? Es muy importante. Si queremos que a largo plazo esto sea sostenible por parte de los empresarios. Aquí pongo un poco lo que serían los factores claves de éxito, los Key Success Factors de una iniciativa. Los primeros los hemos visto un poco, ¿no? Definir bien el negocio, que nos enfoquemos en las estrategias de futuro y que haya un plan de acción. Muy bien, eso sería la parte, digamos, más de análisis. Pero ¿y los empresarios? Los empresarios tienen que participar, son los protagonistas. Mi experiencia es que si tú tienes 100 empresarios, el 50% nunca van a ninguna reunión, se quedan en sorpresa, trabajando, ¿no? Entonces, no participan normalmente. Cuando tú invitas a los empresarios, la mitad no vienen. Luego, el 50% que acuden a las reuniones, pues hay un 10% que vienen a veces, Una vez sí, otra no, otra sí, otra no, muy difícil seguir. Hay un 5 o 10% que vienen siempre, pero van a boicotear, están a la contra, pero vienen siempre. Estos normalmente no fallan nunca, pero siempre están a la contra. Nos quedan 30, ¿no? Y de estos 30 hay 20 que hacen cosas. De los 100 hay 20 que hacen cosas. Mejores o peores, pero intentan cambiar, mudar la realidad, ¿no? A mí me gusta trabajar con estos 20. A una asociación tradicional le gusta trabajar con los 100, porque tiene que representarlos a todos, ¿no? Por tanto, si queremos hacer proyectos estratégicos que implican tomar decisiones, eso no es un consenso del 100%, será con aquellos que quieren trabajar en proyectos de futuro estratégicos. Por esto es muy importante. Hace falta un grupo empresarial que lidere, ¿de acuerdo?
Pero los empresarios, con esto de los clústeres, se les confunden mucho los pobres. ¿Vosotros creéis que el empresario es colaborativo? Perdona porque hemos hablado de parcerías. ¿Creéis que el empresario es colaborativo? ¿Quién cree que es colaborativo el empresario? ¿Sí o no? Yo creo que no es colaborativo el empresario. El ADN, la genética de un empresario es ganar dinero y la situación ideal de todo empresario, que soy empresario, es el monopolio. Lo ideal es el monopolio, lo ideal es que no tengas competidores. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Porque esto parece que todos queremos colaborar. Otra cosa es que para hacer frente a los retos de mi negocio, y esto me ocurre también, veo que colaborar me aporta valor, que colaborar me da un beneficio, pero porque veo ese beneficio concreto, no porque mi ADN, mi genética sea colaborativa. Eso es muy importante. Por tanto, una parte muy importante del éxito sería la governance de esa iniciativa cluster. Cuando antes hablábamos de las reglas de cómo gestionar las expectativas de los empresarios. Un empresario que puede una reunión del cluster cree que va a ir a explicar sus ventajas competitivas, le van a robar el knowledge y encima no le van a dar un dinero, ¿no? Esto, ¿cómo gestionar? Nosotros hemos gestionado 230 iniciativas cluster y realmente el problema central está ahí, en pensar que es algo que por naturaleza somos colaborativos y la gente va a hacer un acto de fe y va a creer la colaboración del empresario como acto de fe dura 1 o 2 años, luego hay que tener proyectos concretos, ¿de acuerdo? Por tanto, y muy importante también la cofinanciación, si el sector privado no paga el 50% de las cosas, forget, yo ni empezaría. El sector privado que pague el 50% de las cosas, si no, esto nunca funciona, ¿vale? Esto se puede aplicar a muchos sectores distintos, pero en todo caso son aprendizajes después de varios años de ponerlos en marcha. Voy a pasar un poco rápido en definiciones innovadoras de clústeres, es decir, al inicio se definían clústeres seguramente más bien por temas relacionados con la tecnología, por el producto, el clúster del vino, el aceite. En los últimos años hemos puesto en marcha muchas iniciativas o definidas por la estrategia hacia el mercado. Por ejemplo, productos gourmet, alimentación gourmet es un clúster que existe en Cataluña y ya no es más el clúster del vino, del aceite. También hemos puesto en marcha el clúster de los productos infantiles, del deporte, de los seniors, que serían clústeres definidos no por estrategia, sino por tipo de consumidor, por tipo de consumidor. Es una, digamos, innovación. Bueno, os explico el ejemplo de Baleares, no tenemos mucho tiempo. Las Islas Baleares, no sé si habéis visitado Mallorca o Menorca, son 4 islas, 1,5 millones de habitantes, y nos pidieron hacer una identificación de los potenciales clústeres. Aquí tenéis la lista. Fijaos que el sector del turismo son casi 600 empresas, 11.000 millones de euros, es muy importante, el turismo en Baleares es muy importante, pero me gustaría indicaros esta parte de aquí, auxiliar del turismo. Nosotros cuando empezamos el proyecto le preguntamos a los políticos, por ejemplo aquí, el sector food service, lo que sería alimentación para restaurantes, para hoteles, es importante. Nunca lo medimos, no sabemos, ¿no? Porque siempre el foco había sido centrarse solamente en hoteles y agencias de viaje. Por ejemplo, aquí haciendo un mapping detallado de lo que serían las empresas de alimentación, había 250 empresas con casi 1.200 millones de euros solamente especializadas en alimentación para el sector turístico. Productos food service, ready to eat, congelados, etc., que son distintas que estas que veis aquí, producto alimentario, que estas serían de producto de alimentación tradicional que se vende en el supermercado. ¿Veis la diferencia? Una se reúne con el sector turístico para hablar de food service y con los hoteles para pensar en nuevos productos, y los otros tienen un negocio distinto. Aquí podéis ver varios ejemplos: food service, TIC turismo, este es un clúster que se llama Turistec, evidentemente factura menos. Tenemos un clúster de construcción y equipamiento hotelero, 200 millones de euros, y esto también sería todo lo que sería decoración de hoteles.
Aquí, por ejemplo, tenemos una empresa que es líder en climatización para hoteles. Tenemos la empresa número 1 del mundo en análisis de la calidad de agua para los hoteles, que siguiendo luego a Sol Meliá y cadenas importantes españolas están ahora ya establecidos en el Caribe, ¿no? Por tanto, aquí hay una idea muy interesante de definir los negocios realmente por donde se compite, no el producto, sino food service o alimentación, y a partir de aquí trabajar en ellos, ¿no? Yo aquí traía varios ejemplos, no da tiempo de verlos, paso muy rápido, quien tenga interés, ¿no? Pero esto es otra forma de verlo, ¿no? El turismo estaría aquí en medio y luego en la posibilidad del turismo con todos los distintos, digamos, subclusters. Este clúster de aquí, gran clúster, arrastra esto. Otra forma de verlo es así, donde tendríamos por un lado la segmentación del turismo final, donde aquí seguramente en Baleares se podrían hacer muchos segmentos de mercado, ¿no? Tenemos sol y playa, golf, etcétera, etcétera, esto es lo clásico, pero luego aquí, fijaos que tenemos toda la cadena de valor del turismo y esto genera una cantidad de oportunidades de negocios middle importante. Ahora, por ejemplo, en Baleares se están haciendo reuniones de los distintos subclusters trabajando en proyectos. Por ejemplo, cada año tienen que venir más de 1000 personas de Inglaterra a complementar este clúster cuando el paro que hay es del 20%, ¿no? Es una cosa bastante loca, ¿no? Bueno, y aquí, por ejemplo, se está trabajando sobre todo en el de Ibiza, ocio nocturno, food service, náutica y equipamientos para hoteles. Bueno, es un ejemplo, si alguien tiene más interés, lo podemos detallar de cómo, aplicando la metodología de mapeo por negocios, luego puedes poner en práctica invitando a los empresarios adecuados a hacer proyectos concretos. Aquí se están haciendo en todos estos. Acabo. Simplemente un minuto de acabo, ¿no? Dentro de la confusión que existe hoy día con los clústeres, levantas una piedra y hay 4 clústeres, ¿no? Una inflación de clústeres exagerada. Hay mucha confusión también en el tipo de iniciativas, ¿no? En el tipo de acciones, ¿no? Creemos que todas las acciones que se hacen en un clúster tienen que ser colaborativas, ¿no? Cuando seguramente hay distintos niveles, ¿no? Hay acciones transversales para todas las empresas del clúster, ¿no? Vamos a hacer algún tipo de acción. Tenemos un nuevo operador logístico, un nuevo aeropuerto, eso seguramente es útil para todo el mundo. Luego hay acciones a veces colectivas, es decir, que se organizan conjuntamente, pero el resultado es individual, ¿no? Podemos hacer un estudio de mercado para entrar en Brasil, lo podemos hacer juntos, contratamos a quien lo haga, pero luego el output de este estudio, cada empresario lo interpreta como quiere, ¿no? Por tanto, la acción es colectiva, pero no te obliga a colaborar con nadie. Y luego tendríamos el último punto, que para mí son las parcerías de verdad, las colaboraciones estratégicas entre empresas, gracias al clúster. Mi percepción es que eso siempre son máximo entre 2 o 3 empresas, ¿no? Cuando en un proyecto hay más de 3 empresas, siempre será más bien colectivo o transversal, ¿no? Es decir, que haya más de 3 empresas y sea un proyecto estratégico. Por tanto, acabo. Objetivo último, competitividad. Competitividad, no sé si aprendí a decirlo en Brasil. Hoy día tener un clúster es estar en el minuto cero de partido, ¿no? Porque todo el mundo tiene un clúster, ¿no? Entonces no es diferenciado. Hay 580 clústeres de biotecnología en el mundo. 580 de biotech. Si yo quiero poner en marcha el 581, tengo que pensar bien lo que voy a hacer, ¿no? Porque por poner el nombre no tengo nada, tengo un nombre. Por tanto, yo creo que el futuro no será tanto de tengo un clúster o tengo empresarios, sino el plan de acción del clúster. Es decir, que realmente aquello que hagamos en el clúster sea diferenciado, como si fuéramos una empresa, ¿no? Lo diferenciado no es tener la empresa y abrirla, ni ponerle un nombre, sino es la estrategia alrededor del negocio que estamos compitiendo, ¿no? Por tanto, al final tenemos que involucrar a empresarios muy bien, tener una estructura, una gobernanza muy bien, tener cluster managers muy bien, pagarles bien, muy bien, pero para hacer que, y ahí el punto clave es la estrategia competitiva, ¿de acuerdo? Gracias.